jueves a través de nuestra plataforma Cadena Política Radio. El día de hoy, estimado auditorio, tenemos un invitado de lujo con un currículum verdaderamente impresionante. Él es nuestro buen amigo Gerardo Gil Valdivia, quien me va a permitir dar una breve semblanza de lo que ha sido su destacado desarrollo profesional y académico. Gerardo es egresado de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado de Derecho en la Universidad de Harvard. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor de varias universidades al interior y exterior del país. Actualmente conduce una cátedra en la Universidad Nacional de la Facultad de Leyes que se denomina Premio Nobel 2016, que ahorita vamos a comentar de eso. Además de eso, ha sido director de Latini Keep, que es una empresa de bancos de México, Argentina, Brasil. Muy importante su papel destacado como miembro del Club de Roma, que también ahorita lo platicaremos. Y me voy a referir a algunos de los libros que ha publicado, no sin antes hacer mención que en estos libros él tiene una visión de los estudios sobre el futuro. Entre las publicaciones que ha tenido destaca el federalismo y la coordinación fiscal, la crisis del petróleo en México, la banca de desarrollo en México. Es doctor honoris causa de la Orden Mexicana del Derecho. Pues mi querido Gerardo, esto es una parte nada más de tu currículum. Si no, nos pasaríamos toda la hora todo el tiempo de la entrevista diciendo todos tus logros que has tenido. Muy buenas tardes, estimado Gerardo. Muy buenas tardes, muy querido Marco Antonio, y en primer lugar agradecerte esta oportunidad de hablar sobre los riesgos globales y su impacto en México, especialmente referido a los ambientales. Te agradezco mucho esta oportunidad de participar en tu prestigiado programa y poder conversar con tu vasto auditorio sobre estos temas, sobre el presente y el futuro de la humanidad, del planeta, y sobre el impacto de estos riesgos globales en nuestro país, que tiene un conjunto de fortalezas, pero también una serie de vulnerabilidades muy importantes. Estoy muy agradecido por esta magnífica oportunidad que me brindas. Antes de iniciar nuestro programa, permítenos, Gerardo, extenderte nuestro pésame de Cadena Política a través de nuestro director general, el licenciado Fausto Muciño, por la lamentable pérdida que recientemente tuviste de tu hermano Alfonso. Te lo agradezco mucho. Falleció mi muy querido y admirado hermano, don Alfonso Gil Valdivia, que fue unos años mayor que yo y que fue en muchos sentidos pues una guía invaluable por su ética, por su bondad, por su generosidad y su comprensión. Te agradezco mucho tus palabras, querido Marco Antonio. Gracias. Hoy, antes de entrar en materia, algo que me llamó la atención es esta nueva cátedra que estás dando en la Facultad de Leyes de la UNAM, que se refiere al Premio Nobel 2016, me imagino que es a don Octavio Paz. Es un premio Nobel que se le dio a un presidente colombiano No es por Octavio haber Paz. articulado la paz en Colombia, y que más allá de la problemática que enfrenta ese país, pues es un reflejo de un esfuerzo para lograr la paz en nuestros países, en un mundo que vive una crisis civilizatoria tan profunda, tanto por la problemática ambiental derivada del acelerado proceso de destrucción de la naturaleza y del ambiente, como por la crisis de la democracia a nivel internacional, el desencanto con la misma, así como con otros riesgos globales. De alguna manera, yo le agradezco a la facultad esta distinción que fue el año pasado, ¿no?,
pero que es vigente para el año pasado y este año, ¿no? De poder tener una ventana más para poder comunicarme, sobre todo con las nuevas generaciones, sobre la problemática que enfrenta el país y el mundo en general. ¿Y qué impacto pretendes con esta cátedra sobre los próximos abogados? En qué puede influir positivamente? La toma de conciencia de los riesgos que corre la humanidad por diversos aspectos. Creo que vivimos un mundo lleno de paradojas. Hemos llegado a ser en este momento, según los cálculos de ONU Población, 8.200 millones de personas en la Tierra. Estamos viviendo el proceso de innovación científica y tecnológica más avanzado en la historia de la humanidad. Tenemos una serie de experiencias sociales importantes. Nunca antes tanta gente había salido de la pobreza, como es el caso de algunos países del Asia-Pacífico, pero en paralelo tenemos un mundo lleno de desigualdades, tenemos un mundo en donde casi 4.000 millones de personas, casi la mitad del mundo, vive intensas presiones por razones de pobreza, de desigualdades, de pandemias, de crisis sanitarias, de cambio climático, de migraciones, de guerras y de conflictos internos y externos. Y la idea es tomar conciencia de los riesgos que enfrenta el mundo y nuestro país, pero también de las oportunidades que nos plantean estas crisis. Vivimos lo que algunos pensadores denominan la cuarta revolución tecnológico-industrial, caracterizada por estas nuevas formas de digitalización, de la inteligencia artificial, que entraña grandes oportunidades y enormes peligros, por el Big Data, por la nube, y todos estos avances nos permiten tener en una buena medida, centrados en la inteligencia artificial, abrir nuevas avenidas para el progreso. Pero para eso tenemos que abatir profundas desigualdades que arrastramos a lo largo de la historia. América Latina sigue siendo una de las regiones, quizá la región con mayor desigualdad en el mundo. Probablemente pueda haber más pobreza y miseria en el África subsahariana, pero los extremos de América Latina siguen siendo muy profundos. Nuestro país no escapa a esa situación y sin embargo las nuevas generaciones tienen que estar conscientes de que a pesar de estos problemas se abren caminos y esperanzas para encontrar soluciones. Tenemos este avance científico y tecnológico, tenemos la fuerza de las nuevas generaciones en México, sigue siendo un país con un enorme dinamismo y tenemos un país muy rico en muchos aspectos. Somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, con salidas al Pacífico y al Atlántico a través del Golfo de México y del Caribe, con un mar interior rico en biodiversidad como es el Mar de Cortés, el Golfo de California. Tenemos un país que es el quinto a nivel mundial en materia de biodiversidad y es muy importante tomar todas estas oportunidades para solucionar nuestros problemas. En el aspecto demográfico te diría que llegamos a 8.200 millones de personas en el planeta y a alrededor de 132 millones y medio de personas en el país, pero que la tasa general de fecundidad está cayendo en todo el mundo y está cayendo también en México. Ya, digamos, el número de hijos por mujer
se ha reducido drásticamente y el problema global que enfrentamos, que era el crecimiento demográfico, ahora se ve adicionado por la caída en la tasa general de fecundidad. En fin, tenemos una población con un creciente envejecimiento, lo cual nos plantea problemas económicos y sociales, como el tema de las pensiones, el tema de la atención en materia de salud, la gente madura, padecemos cada vez más enfermedades crónico-degenerativas que no se curan, que se controlan, pero a un costo público y privado creciente. En fin, el objeto de la cátedra y de este tipo de esfuerzos es hablar con la gente, pero sobre todo con las nuevas generaciones. Y hacerlo en la Facultad de Derecho es muy importante porque todo esto tiene que traducirse, todas las soluciones que instrumentemos tienen que traducirse en normas jurídicas, en ordenamientos que nos permitan encontrar la solución de los problemas sociales a través de la normatividad y del fortalecimiento de las instituciones. Muy querido Marco Antonio. Oye, muy interesante cátedra, Gerardo, y muy amplia además. Tú has estado en diferentes cumbres sobre cambio climático. ¿Cuál fue la última cumbre, Gerardo? Mira, las más recientes, es decir, el tema del cambio climático tiene, si me permites, dos o tres hitos. La primera fue la cumbre sobre el medio ambiente en Estocolmo, en Suecia, en 1972, que coincidió con el primer informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, no rechazando el crecimiento económico, sino diciendo que tenía que ser acorde con el respeto a la naturaleza. A partir de ahí se desarrolla, es un estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts para el Club de Roma. A partir de ahí empiezan a celebrarse cumbres, ¿no? En 1992 es la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, donde ya toma mucha forma la noción ya científica, pero se divulga mucho a nivel político y social de la importancia del cuidado de la naturaleza. Fue en Brasil, país que tiene uno de los pulmones más importantes para el planeta, que es toda la selva amazónica. En 1997 se celebra el Protocolo de Kioto, que también es un avance en esa materia. En 2015 es un año muy trascendente para estos efectos, porque por una parte se emite la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y por otra parte el Acuerdo de París de 2015 para limitar la emisión de gases de efecto invernadero causante del cambio climático. Después de eso vienen una serie de cumbres en materia ambiental dedicadas especialmente al cambio climático y otras cumbres para la biodiversidad, el agua, el Tratado de Alta Mar, que mencionaremos, si te parece, más adelante, ¿no? Y se han venido sucediendo las cumbres de Madrid, de Glasgow, de Doha en Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, la más reciente, ¿no? En donde se van haciendo avances, pero hay que decir que los avances en materia de cuidado de la naturaleza y del combate al cambio climático no están teniendo los resultados suficientes y necesarios para garantizar conservar la civilización como la conocemos en sus aspectos positivos, ni para garantizar la sostenibilidad
de la vida humana en el planeta. Seguimos devastando el planeta, seguimos capturados por los intereses corporativos que están destruyendo al planeta, y es muy importante, por eso, estos ejercicios de difusión y de divulgación de cuál es la realidad de la problemática profunda que estamos enfrentando. Por eso, te reitero mi reconocimiento por esta oportunidad. Estamos rebasando lo que los científicos denominan los 9 límites naturales del planeta, que son las condiciones necesarias para poder preservar la vida humana en la Tierra, entre los que están el cambio climático, la pérdida masiva de la biodiversidad. Vivimos la 6ª extinción masiva de especies más importantes en la historia del planeta, pero las 5 anteriores fueron por causas naturales, y esta es por causas derivadas de la acción humana. Vivimos una profunda crisis en el consumo de agua dulce y en el ciclo hidrológico global. Vivimos otra crisis por el cambio del sistema del uso del suelo. Es decir, vivimos una crisis ecológica muy profunda, así como por otros aspectos, otros límites naturales del planeta que se caracterizan por la contaminación, por la emisión de gases tóxicos, no solamente gases de efecto invernadero, sino gases tóxicos a la atmósfera, por los vertidos químicos a los ríos, lagos, a los mares, la acidificación de los océanos, la contaminación plástica, que es muy importante y que ya está registrando que un porcentaje muy elevado de las aves marinas y de los peces tengan residuos plásticos, y que los seres humanos cada vez registren en todo el mundo más residuos plásticos en el cerebro y en los órganos genitales, tanto de las mujeres como de los hombres. Es decir, vivimos un conjunto de emergencias que hay que tratar de resolver entre todos. No basta con que la comunidad científica trabaje, no basta con convencer a las estructuras políticas, que muchos de ellos están presionados por intereses económicos y financieros globales y nacionales, sino que hay que tomar conciencia con la ciudadanía, y la sociedad civil debe ser cada vez más participativa en el control de este esfuerzo para rescatar al planeta y hacer la vida sustentable, no solo para las futuras generaciones, sino para el presente. Y sí, tenemos un compromiso con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las futuras generaciones. Los jóvenes hoy en día tienen un mundo de oportunidades, pero les estamos dejando también un planeta lleno de peligros. Oye, no, que hablaste de la participación de la sociedad civil. Pues ¿no crees que este esfuerzo más bien debería enfocarse a las grandes potencias en el aporte de dinero, de recursos, para hacer frente a estos nueve problemas que has mencionado? Porque Desde luego que sí. La sociedad civil... Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte, muy duro en México. Pero, por ejemplo, en el tema de la emisión de los gases de efecto invernadero, si Estados Unidos y China no cooperan fehacientemente y enérgicamente, pues son los principales emisores. Estados Unidos, el principal emisor de gases de efecto invernadero es China, pero per cápita lo es Estados Unidos. Europa está reaccionando, pero bueno, hay muchas presiones. Por ejemplo, en esta crisis que estamos viviendo en este momento entre Israel e Irán, y con la posible alteración de los precios internacionales del petróleo, sobre todo en el caso de que Irán decidiera cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Pues nos deja claro que los intereses petroleros siguen siendo muy vigentes
para la vida cotidiana, para el manejo de las economías reales en todo el mundo. Recordemos que a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, una de las sanciones a Rusia fue interrumpir las exportaciones de gas a Europa, lo cual fue una sanción políticamente correcta, pero metió en un montón de líos a Europa. Es decir, aquí tenemos una interrelación entre todos nosotros muy profunda. Y bueno, los países obedecen a los intereses que sostienen a sus gobiernos, ¿no? Y nosotros lo que nos toca es difundir, divulgar, tratar de convencer de una situación que está ahogando a la humanidad y cancelando el futuro de las nuevas generaciones. Yo suelo decir con frecuencia, cuando participo en debates sobre el cambio climático, que creo que es una amenaza urgente que hay que controlar por el bien de la humanidad, que yo puedo ganar o perder un debate y puedo argumentar bien o argumentar mal. El problema no es conmigo, el problema es con la naturaleza. El problema está con las consecuencias para la vida, la salud y el futuro de la gente. Y mira, hay un tema sumamente preocupante. El 10% más rico de la población mundial es responsable de cerca del 60% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y el 50% más pobre es responsable del 4 o 5%, pero es el 50% más pobre el que va a padecer más los efectos del cambio climático, por la vía de que cada vez hay mayores huracanes, ciclones y lluvias torrenciales en algunas áreas del mundo, y en paralelo sequías e incendios forestales y crisis hídricas en otras regiones en el mundo. Cada vez que vienen estas olas de calor, hay ciudades con una gran infraestructura como París, que tienen decenas de muertes de adultos mayores por las olas de calor. Y así podemos relatar muchísimos ejemplos de lo que sucede en el mundo por estas olas de calor. Estas alteraciones al clima alteran la agricultura, alteran los temas de nutrición, salud, y son devastadores en muchos países en el mundo. En México tenemos muchos ejemplos de estas afectaciones. Para mi generación es un recuerdo del huracán Gilberto, ¿no? Que azotó las costas de Quintana Roo hace 30 años aproximadamente, pero ejemplos más recientes son Otis, de Guerrero, John y ahora Eric, ¿no? Que espero no tenga los efectos tan lamentables. Oye, Gerardo, que ¿crees? han tenido los otros huracanes, pero que ponen en riesgo la sustentabilidad de la vida con costos económicos cada vez más elevados. México es un país particularmente rico en muchos aspectos, es un país con recursos minerales, con recursos de hidrocarburos, con bosques fríos, con selvas tropicales, con una situación geográfica clave para un destino maravilloso, con un potencial demográfico todavía muy importante, pero es un país altamente vulnerable al cambio climático. Es un país que en el sur-sureste está sometido a muchísimas presiones que van no solo desde huracanes y ciclones o contaminación marina o problemas agrícolas derivados de estas cuestiones, sino en el centro norte tiene problemas hídricos muy profundos, sequías muy prolongadas, cada vez más prolongadas, como algunos otros aspectos. Pero perdón, Marco Antonio, me parece que te interrumpí en algo que querías decir. No, sobre esto mismo te iba a hacer una pregunta, que a raíz del cambio climático
nos damos cuenta que estos fenómenos climatológicos son cada vez más agresivos. Tú lo acabas de decir ahora con los ciclones, con los dos últimos, como una muestra que hubo en Guerrero. ¿Estamos preparados en México o se está haciendo algo a fin de prevenir o por lo menos que no sean las consecuencias tan lamentables como se han observado? Bueno, yo creo que sí, y que hay muchos esfuerzos, pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer y es una responsabilidad del gobierno, pero no solo del gobierno. Es también de las empresas, es también, por supuesto, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, de la revisión de nuestros marcos normativos, como en el caso del agua, ¿no? De la sociedad civil, de las empresas, de las grandes empresas, de las medianas y pequeñas empresas, de las iglesias, de los líderes de opinión en general, para tratar de hacer un país más justo y más viable desde el punto de vista ambiental y con pleno cuidado de la naturaleza. Se trata de buscar el crecimiento económico, el desarrollo, el bienestar y la prosperidad, pero con pleno cuidado de la naturaleza. Pero sí hay esfuerzos muy destacables. Uno de ellos es que hemos tenido científicos y académicos muy activos a nivel mundial en toda esta materia. Cito, por ejemplo, a Víctor Urquiri, un gran economista y ambientalista, que fue presidente del Colegio de México, y toda su labor de consolidación de este tipo de estudios desde las vertientes internacionales, económicas, financieras. Cito desde luego a Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, por una aportación valiosísima, no fue teórica, fue una aportación práctica para reducir el agujero de la capa de ozono que generaban un conjunto de aerosoles. Cito a José Sarucán Kermés, ex rector también de la UNAM, biólogo eminente, que participa con un grupo del Colegio Nacional en un proyecto, el ABC del Desarrollo Sostenible. Reconozco el esfuerzo que está tratando de hacer Alicia Bárcena, bióloga de origen, funcionaria internacional y ahora titular de Semarnat, entre otros muchos, ¿no? Pero un punto muy importante en todo este esfuerzo es rescatar la sabiduría ancestral de los pueblos y las comunidades originarias que han sabido y que tienen una cultura de empatía y adaptación a la naturaleza muy importante. ¿Cómo podría... Entonces, creo que tenemos muchos mecanismos, perdón. Sí. No, ¿cómo afectaría positivamente el regresar a lo que acabas de mencionar, a los ancestros, cómo se manejaban, cómo manejaban su medio ambiente? ¿Cómo nos puede beneficiar? Mira, ellos sabían cultivar y sabían cuidar la tierra y se sentían parte de la naturaleza y sentían que el ser humano es una parte de la naturaleza. No tenían la concepción de que el ser humano tiene derecho a degradar la naturaleza, sino respetaban los ciclos biológicos y respetaban la naturaleza de las cosas. Y creo que hay que tomar un ejemplo de ellos desde sus dietas hasta sus actitudes hacia la naturaleza, que creo que es muy importante. Un aspecto muy importante que tenían es el cuidado del agua. Y fíjate que el agua es un punto sumamente clave en el presente y el futuro de la humanidad, porque el desarrollo industrial, que sin duda es una bendición y que es expresión del progreso, no ha tenido el cuidado de cuidar el agua. Fíjate un dato, para fabricación de un automóvil se consumen entre 52,000 y 83,000 litros de agua. Para un par de zapatos de cuero se requieren 8,000 litros de agua. Para elaborar un teléfono móvil, un teléfono celular, se requieren 12,760 litros de agua. Para un par de pantalones de algodón se requieren el uso de 10,000
850 litros de agua. Para una sábana de algodón se requieren 9.750 litros. Para una sola camiseta, no un paquete de 3 camisetas, sino una sola camiseta, se requieren el uso de 2.720 litros de agua. Así podemos enumerar un conjunto de datos. Mira, si me permites abundar, el consumo de 1 kilo de carne conllevó el uso de 15.000 litros, de una hamburguesa de 2.400 litros, de 1 kilo de trigo 1.500 litros, de una bolsa de papas fritas el uso de 185 litros. En fin, para abreviar, tenemos que buscar mecanismos de economía circular, de reutilización del agua y de un desarrollo mucho más inteligente, pero ya tenemos el conocimiento científico, ya tenemos la tecnología para hacer todo eso. Requerimos en algún momento de una transición energética pausada, ordenada, que no es fácil, y que además la energía eólica o solar también conlleva problemas de conservación del ambiente, pero tenemos que entrar a la solución de todos estos problemas. Oye, ahorita que mencionaste todos estos científicos mexicanos, el doctor Sarucán, la doctora Bárcena, el químico Molina, ¿qué pasó con aquel personaje norteamericano que dedicó varios años a recorrer el mundo entero hablando precisamente de este tema de calentamiento global? Alan Gore, ¿recuerdas? Que fue Sí, vicepresidente. como no, Al Gore, que Al fue Gore, pero vicepresidente de con los Clinton. Estados Unidos Ya no se ha sabido en de el él. gobierno del presidente Clinton, y luego fue candidato a la presidencia contra George W. Bush, contra George Bush hijo, ¿no? Y que perdió la elección en los términos más extraños En que Florida. se pueda concebir, porque ganó en el voto popular, Sí, pero perdió en el voto electoral, porque la secretaria de Estado del estado de Florida, gobernado en ese momento por su hermano Jeb Bush, claro. decidió que los votos electorales de Florida que estaban en disputa se fueran para Bush, y perdió la elección, como diríamos, entre comillas. Él se dedicó a promover el combate al cambio climático, y qué bueno que haces este cuestionamiento. Fue objeto de la campaña más despiadada y orquestada por parte de los intereses de las grandes empresas energéticas para desacreditarlo. Le atribuyen un error de haber exagerado algunos datos en algún tema, y desde ahí se le fueron encima. Él es autor de un libro que en inglés se llama An Inconvenient Truth, es decir, una verdad incómoda, sería una traducción libre, ¿no? O una verdad inconveniente, ¿no? Y él señala con toda claridad todos los problemas que enfrenta la humanidad en esa materia. Ahora el mundo está muy dividido. Bill Gates es un abogado contra el cambio climático, o sea, a favor de combatir el cambio climático. El presidente Trump no lo es, ¿no? Claramente, en fin, hay una serie de intereses ahí complejos, pero bueno, es la realidad que existe, y es la realidad que tenemos que conocer, y es la realidad que debemos enfrentar para tratar de resolver esta grave problemática de la humanidad. Oye, Gerardo, he visto noticias muy alarmantes sobre el problema hídrico, la crisis del agua que se avecina en los próximos años. ¿Es cierto o se ha exagerado un poco? Es cierto, y déjame decirte que lo que pasa es que se manejan mucha información con muchos datos precisos y con muchos datos imprecisos. Pero en el caso de México,
creo que es muy importante retomar este tema porque México lo padece. Yo tengo una colega, yo fui investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace algunos años, pero conservo mucho la amistad y el respeto hacia muchos otros de mis colegas. Dejé de ser investigador cuando me fui al sector financiero y después, como ya me hiciste el favor de comentar, al sector financiero internacional. Pero hay una investigadora del Colegio de México que se llama Carmen Carmona, que hace planteamientos muy lúcidos sobre la importancia de revisar todo el marco normativo del agua en México. Hay personas que dicen que las guerras del futuro van a ser por agua. Yo pienso que muchas de las guerras del pasado han sido por agua. Es decir, la disputa por los valles fértiles, pues está en la historia de la humanidad muy presente, ¿no? Entonces, yo sí creo que en México hay que hacer algo realmente importante, no solo como toma de conciencia, sino como revisión de todos nuestros marcos normativos para poder articular un desarrollo sostenible en donde el agua ocupa un lugar determinante. Yo creo que estos 9 límites naturales del planeta están todos vinculados entre sí y creo que es muy importante entender que todos tienen efectos unos sobre otros, ¿no? Y que en materia hídrica, digamos, el cambio climático afecta mucho, la pérdida de la biodiversidad afecta mucho. Pepe Sarucán, junto con otros investigadores muy distinguidos del Colegio Nacional, han elaborado un documento que se llama el ABC del Desarrollo Sostenible, que es agua, biodiversidad y clima. Y el agua está muy vinculada con la biodiversidad, que son los bosques, que son los que reciben los rayos solares y elaboran el oxígeno, y son los que captan el agua y los que nos permiten crear estos ecosistemas que son la base para la vida humana en el planeta. Creo que una de las lecciones que nos da la ciencia en este momento es que la vida humana funciona por los ecosistemas. Si devastamos los ecosistemas, podemos poner en riesgo no solo la civilización, sino incluso la vida humana. Es decir, el cambio climático, la biodiversidad, el cuidado del ozono estratosférico, el combate a la contaminación química, el combate a la acidificación de los océanos, el uso del suelo, el agua, todo eso son temas que están directamente relacionados unos con otros. Y lamentablemente poco o nada hacen algunas autoridades dependiendo de su nivel. Por ejemplo, ahorita que hablaste de los bosques, yo recuerdo desde hace 20, 25 años, incluso en alguna ocasión yo hice un llamado con algunas otras personas sobre las lagunas de Zempoala, que estaban siendo devastadas por los talamontes, sobre todo de un municipio que se llama Huitzilac. Y te hablo ahora, en actualmente, continúa esa devastación. Es decir, que ¿acaso no saben dónde están estos talamontes para acudir con ellos? Porque generar conciencia es muy difícil ya, Gerardo, sobre todo con estas personas. Pero hay poca participación en algunos aspectos de las autoridades. ¿No lo ves tú así? Sin duda. Y además déjame decirte, la laguna de Zempoala es un lugar de naturaleza excepcionalmente bello. Toda esa zona boscosa es impresionante. Y Huitzilac, pues, ¿qué podemos decir? Es una ciudad es un lugar con gran fama en la historia política de México, ¿no? Ahí mataron al general. Y bueno, de alguna manera sí tenemos que enfrentar una serie de problemas muy severos y exigir a las autoridades
acciones al respecto. Desde luego enfrentamos una realidad de cara al crimen organizado. Al crimen organizado y a los intereses corporativos, a veces de grandes empresas y de grandes intereses, ¿no? Entonces sí, desde luego es necesario una acción de exigencia a la autoridad más decidida y de explicación de la importancia de estos temas. No se trata de permitir que se devasten algunas áreas, sino de tomar conciencia del daño que eso tiene, no patrimonial en el corto plazo únicamente, sino para el futuro de esas regiones y para el futuro del país mismo y de la humanidad. Hay un tema aquí que es global, es decir, un autocontaminante hace el mismo daño si está en Cuernavaca que si está en Beijing, o si está en París, o si está en Asunción, Paraguay. Es decir, todo esto nos rebasa, ¿no? Y estos son los riesgos globales que hay que estar atendiendo y la conciencia de la importancia de la cooperación internacional, de la divulgación científica y tecnológica, y la idea de que cada uno de nosotros asuma su papel. Y déjame decirte, cada vez que hablo de estos temas con diversos públicos, tengo reacciones muy encontradas, pero donde encuentro cada vez más interés en estos temas es en los jóvenes, que es quienes van a vivir lo mal que le estamos dejando el planeta y las realidades de la naturaleza en todo el mundo, incluido nuestro país. Fíjate que esto que dices es cierto. Mi esposa es directora general de una escuela que tiene el nivel primaria, secundaria y preparatoria. Y ahí lo que se inculca es una serie de valores. Y entre esos valores, me comenta mi esposa, es el valor ambiental. Tú ya no ves a los niños que tiran basura o que las latas de refrescos, como que sí, esta nueva generación está logrando mayor conciencia ambiental. Y ojalá sí sea en este futuro, ¿eh? Así es, y eso es muy estimulante. Yo con mis hijos, que son muy jóvenes, lo veo cada vez más, ¿no? Y en general con la gente. Y creo que es muy importante transmitirles a los jóvenes que esta generación tiene muchas oportunidades. La tecnología de la salud, la medicina preventiva, la práctica del deporte, del desarrollo intelectual y mental aunado al desarrollo físico, más los avances sanitarios, les va a permitir una vida de 100 años o más en buenas condiciones de vida. La idea no es nada más ser longevos, sino cómo ser longevos. Llegar bien. Yo creo que todos queremos vivir muchos años más, pero con buena calidad de vida, ¿no? Sí. Y creo que los jóvenes están tomando conciencia de eso, de rechazar muchas prácticas que en otras generaciones fueron muy dañinas para la salud, como espero que logremos abatir los niveles de alcoholismo, de tabaquismo, de consumo de dietas industriales con comida procesada que genera obesidad y diabetes. Pero claro, nos falta mucho por hacer. México es un país con un índice de obesidad y diabetes infantil que es el segundo del mundo. No nos merecemos esta realidad. Tenemos que combatir esta realidad por el bien de nuestros jóvenes. Nuestro legado, querido Marco Antonio, una parte de nuestro legado pues es hacerles ver estas realidades, ¿no? Nosotros, espero que no pronto, pero estamos, no sé si en el segundo tiempo, en los tiempos extras o ya en la serie de penaltis, pero tenemos el deber de transmitir todas estas percepciones que están basadas en la ciencia, ¿no? O sea, no estamos inventando nada, estamos tomando
el conocimiento científico reconocido para divulgar estas realidades. Oye, fuera del tema, tú como abogado, como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, como un buen jurista, con estudios de posgrado en Harvard, te quiero preguntar algo, saliéndonos un poco del tema. ¿Qué opinas lo que se está manejando en el Poder Judicial de que los ministros ya no usan la toga? Pues mira, yo creo que todos estos procesos son muy complejos y que pues hay un informe de la OEA muy claro al respecto. Yo creo que el país está encarando retos muy profundos, ¿no? Y que debemos hacer lo posible por evitar una crisis mayor en todos estos aspectos, ¿no? Yo creo que lo de la toga es simbólico. A mí me preocupa mucho la preservación de la carrera judicial. Es decir, tú sabes muy bien que un juez, que un juzgador, que un ministro, que un magistrado, pues no es un trabajo improvisado, ¿no? Es un poco el resultado de un proceso técnico, cultural muy largo, como cualquier profesión, es decir, un buen médico que te dice algo muy simple y muy adecuado, ¿no? Probablemente tiene, para llegar a este discurso sencillo, que pasar años de estudio y de práctica profesional. Yo fui investigador en jurídicas y conocí algo de la teoría jurídica, pero la aplicación del derecho también es otra disciplina muy compleja, lo saben los litigantes, lo saben los abogados corporativos y lo saben los juzgadores. Hay realidades muy complejas y si bien creo que ya ha habido muchos problemas de acceso a la justicia, también es importante entender que en estas cosas no puede haber improvisación. Mi querido Gerardo, lamentablemente, disculpe esta pregunta que se salió un poco del tema, pero como es de actualidad y está en el debate nacional, yo acabo de ver una entrevista que le hicieron al futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues te la quise hacer. Te agradezco mucho tu presencia, Gerardo. Nos has dado una extensa explicación de los retos que se enfrentan, de lo que están haciendo en los países. ¿Cuándo será la próxima cumbre? Es en noviembre de este año, ahorita te doy la fecha exacta y los datos exactos. Y bueno, aprovecho en lo que te doy este dato, expresarte mi profundo y enorme agradecimiento por esta oportunidad, porque diriges un medio no solo con una muy amplia difusión y divulgación, sino sino que con un gran impacto por la calidad de tu público. La anterior cumbre fue en Bakú, en Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre del 24, y la COP30 va a ser en Belém do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025. Y es muy significativo que sea Claro. en Belém do Pará. Yo tuve la oportunidad de conocer y admirar el Brasil cuando fui, así se dice en América del Sur, el Brasil, ¿no? Como también dicen la Argentina, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ser presidente y director general de Latinequip, que era un proyecto de integración latinoamericana a través de proyectos industriales, creado a iniciativa de un sociólogo del desarrollo brasileiro, y bueno, yo tenía mi sede en Buenos Aires, pero viajaba permanentemente a Brasil y sé de la riqueza cultural y de la naturaleza brasileña que es importante para todo el mundo. No cabe duda que tus conocimientos y todo el recorrido que has hecho a lo largo de tu carrera en algo deben servir, en algo así como lo está haciendo este grupo de científicos que mencionaste, el doctor Sarucán, la doctora Bárcena, el químico Molina, en fin,
Gerardo, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y quiero expresar primero mi agradecimiento. Segundo, pues desearte en esta nueva cátedra que estás impartiendo con los futuros abogados, que tenga un buen impacto en ellos, ¿no? Porque estás generando conciencia, que esto debe generarse desde la primaria. Te agradecemos mucho tu presencia, estimado Gerardo. Muy buenas tardes. Yo te agradezco mucho a ti y a la cadena y al programa. Muchas gracias, querido Marco Antonio. Muchas gracias. Estimado auditorio, de este su punto de encuentro, agradecemos mucho su presencia. Queremos informarle que lamentablemente este programa es pregrabado y no vamos a tener oportunidad de intercambiar, de interactuar con ustedes en base a las preguntas que nos hacen. Pero bueno, estará lista a partir de la de mañana a las 16 horas y las personas que lo vean, gustosamente, si quieren escribirnos cuáles son sus preguntas, yo se las haré llegar al maestro Gerardo Gil Valdivia. Muy buenas tardes.